El hundimiento del Imperio Otomano y su transformación en la actual Turquía fue uno de los acontecimientos fundamentales del siglo XX. Desde los tiempos de Mahoma siempre había habido un califato, y a veces más de uno, que encarnaba la legitimidad musulmana. El último de ellos fue precisamente el Imperio Otomano, fundado a principios del siglo XVIII y formalmente extinguido en 1922. El Imperio Otomano venía arrastrando una larga crisis desde finales del siglo XIX, colapso administrativo, pérdida de credibilidad del califa como jefe religioso, atraso tecnológico, sublevaciones locales reprimidas con extrema crueldad como en Armenia y Bulgaria, y pérdida de los territorios balcánicos. En 1909, el sultán Abdülhamid fue depuesto por los llamados jóvenes turcos, un conglomerado de oficiales nacionalistas y masones. El trono fue para Mehmed V, primo de Abdülhamid, bajo el control de los jóvenes turcos. Ellos fueron los que perpetraron el brutal genocidio armenio. Llegó entonces la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano se vio enfrentado a los intereses coloniales de Inglaterra y Francia. Y cuando el imperio perdió la guerra, en 1918, todo se vino abajo a la vez. Mehmed V, anciano, no lo soportó. Murió 4 meses antes de la rendición formal del país. Le sucedió su hermano Mehmed Baghdettin, que reinaría como Mehmed VI. Al nuevo califa le tocó la peor parte, aceptar las condiciones de los vencedores, que fueron leoninas. El Imperio Otomano perdió absolutamente todo su territorio, menos la península de Anatolia y un pedazo de la Tracia, en torno a Estambul. Los nacionalistas turcos, que venían conspirando desde tiempo atrás, aprovecharon la circunstancia. Alzados en armas desde su base de Ankara, abolieron la monarquía y expulsaron al sultán. El último califato desaparecía para siempre. En su lugar nacía en 1923 una república, Turquía, que veía la luz entre los desgarros de una guerra contra Grecia. El nuevo líder era Kemal Atatürk, un militar laico de convicciones modernizantes que transformó profundamente el país. Cerró las escuelas religiosas musulmanas, abolió la Sharia, prohibió el velo de las mujeres, impuso la vestimenta occidental, adoptó el calendario cristiano y el alfabeto latino, promulgó nuevos códigos legales basados en modelos alemanes y suizos, concedió el derecho al voto a las mujeres, incluso sustituyó el viernes como día de descanso por el domingo. Atatürk se convirtió formalmente en padre de la nueva patria turca. La Turquía moderna atemperó después su autoritarismo, pero el modelo occidental y laicista siguió vigente. Solo empezó a cambiar a principios del siglo XXI con el programa de reislamización impulsado por Erdogan. Hasta que los europeos pusieron sus ojos en la región, Asia Central, de clima extremo y sin aparentes riquezas naturales, fue una de las regiones más remotas y de difícil acceso del mundo. Pero a partir del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, eso cambió, gracias a los descubrimientos de sus ricos yacimientos de petróleo y gas. Se desarrolló desde ese momento lo que se conoce como el Gran Juego, la pugna entre británicos y rusos por el control de la región, de la que tampoco ha estado ausente China. Antes de la Primera Guerra Mundial, el enfrentamiento entre el Reino Unido y Rusia había dificultado la conformación de la alianza contra las potencias centrales, a quien apoyaría a Persia, algo que le fue perdonado a cambio de que contribuyese, como así hizo, en la guerra civil rusa contra los bolcheviques, acabando con la República Socialista de Guilán, establecida por los comunistas junto al Mar Caspio. Durante esos años, Persia se mantuvo bajo el control de Londres, pero el golpe militar de 1921 elevó al trono a la nueva dinastía en la persona de Reza Pahlavi, que se proclamó Shah, emperador, liberándose de la tutela británica y nacionalizando algunos sectores estratégicos. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Irán declaró su neutralidad, aunque con evidentes simpatías hacia Alemania, tanto por el pasado de la anterior guerra como porque el Tercer Reich era visto como una fuerza anticolonial. Igualmente, en la zona oriental, Afganistán había declarado a Adolf Hitler su intención de caer sobre los ingleses a la menor oportunidad. Los alemanes habían enviado un asesor al gobierno de Hashim Khan, quien entregó algunas piezas de armamento antiaéreo y organizó una resistencia militar que ayudaría a mantener un contingente de 10 divisiones británicas y soviéticas en la frontera afgana. La situación se precipitó en mayo de 1941 tras la invasión británica de Irak, con lo que estos llegaron hasta la frontera occidental de Irán, y se agravó durante el verano tras el ataque alemán contra la Unión Soviética, que arrolló a los ejércitos de Moscú e hizo suponer a muchos la llegada de la Wehrmacht a las fronteras asiáticas de Turquía e Irán.
La propuesta de invasión conjunta nació de Londres y fue inmediatamente acogida por Stalin con gran interés. El 17 de agosto de 1941, los embajadores británico y soviético en Teherán presentaron un ultimátum al gobierno de Pahlavi por el que exigía la expulsión de más de 1000 alemanes e italianos residentes en el país. Ali Mansur, jefe del gobierno, se negó a aceptar aquellas exigencias, lo que fue utilizado por los anglosoviéticos como justificación de la entrada en territorio persa el 25 de agosto, apenas una semana más tarde. El ejército iraní, muy pobre de medios humanos y técnicos y con un cuerpo de oficiales de llamativa incompetencia, fue superado en apenas 4 días. El 29 de agosto, el gobierno de Teherán notificaba a Berlín y Roma que iba a capitular. Al día siguiente comenzaron las conversaciones con los anglosoviéticos. Hitler respondió, pleno de optimismo, que pronto la Wehrmacht liberaría Irán, haciendo bajar a sus ejércitos desde el Cáucaso. La breve contienda, que arrojó el saldo de unos 1000 muertos iraníes y la 10ª parte de esa cifra de británicos y soviéticos, terminó con la abdicación del Shah en la persona de su hijo, Mohammad Pahlavi, más favorable a los aliados. Capturado por los británicos, el Shah sería deportado a Sudáfrica, donde viviría apenas 3 años más. El país sería enteramente ocupado por Londres y Moscú, pero desde ese momento se activarían numerosas guerrillas por toda su geografía, entre ellas las de estudiantes nacionalistas y las de los kurdos, alentadas por agentes alemanes. La URSS recibiría más de la 1/4 parte de todos los suministros enviados por los occidentales a través de esta ruta. Los británicos pudieron enlazar sus posesiones en la India con las de Próximo Oriente y la compañía petrolera anglo-iraní se incautó de todos los pozos de petróleo del país. La primera gran revolución islámica del mundo contemporáneo fue la de Irán, en 1979, que llevó al poder al imán Jomeini. Irán no es un país árabe, sino persa, y su islam no es el suní mayoritario, sino el chií, pero no por ello iba a dejar de jugar un papel determinante en la resurrección del islamismo desde finales del siglo XX. Irán era por entonces un país inmerso en un rápido proceso de occidentalización. Aupado en sus reservas petroleras y con el apoyo norteamericano y británico, su rey, el Shah Mohammad Reza Pahlavi, aplicaba una política modernizadora de secularización social y desarrollo económico, todo ello en un contexto político fuertemente represivo. La oposición izquierdista había sido violentamente desmantelada, pero mucho más difícil le resultó al Shah afrontar el desafío de la oposición religiosa, muy fuerte en las áreas rurales y vertebrada sobre los ulemas, a los cuales el Shah había expropiado 1/3 de sus tierras. Los religiosos denunciaban la occidentalización de las costumbres, la relajación de la moral, el entreguismo al extranjero, etc. Entre todas esas voces, una destacó de manera particular, la del ayatolá Jomeini. Tanto destacó que en 1964 tuvo que tomar el camino del exilio. Jomeini recaló primero en Irak y después en París, desde donde siguió criticando al Shah, denunciando la corrupción del régimen y llamando a una revolución que devolviera al país su identidad islámica. Los medios de comunicación occidentales pusieron en él su foco. El altavoz de Jomeini cobró alcance mundial. La chispa terminó prendiendo en Qom, al sur de Irán, ciudad santa chií. La prensa del régimen publicó un artículo despectivo hacia Jomeini. Le llamaba extranjero, porque su abuelo provenía de la India. El artículo provocó una algarada que terminó en manifestación. La policía intervino. Los manifestantes se resistieron. La policía disparó. Hubo centenares de muertos. El suceso cayó como una cerilla encendida en el bidón de gasolina que era la sociedad iraní. Pronto todo se disparó. En el medio rural se formaban milicias armadas islamistas, mientras en las ciudades unidades del ejército se pasaban al bando de los revolucionarios. El Shah intentó reaccionar formando sucesivos gobiernos reformistas, pero ya era demasiado tarde. El 16 de enero de 1979, Mohammad Reza Pahlavi abandonaba el país. Apenas un mes después, Jomeini aterrizaba en Teherán. Los revolucionarios no solo eran islamistas, pero estos se las arreglaron para hacerse con el control y con frecuencia por los métodos más violentos. Mientras liberales y socialistas buscaban un hueco en la gestión gubernamental, los hombres de Jomeini agrupados en el Partido de la República Islámica se concentraban en controlar las calles, las mezquitas y las fuerzas armadas. El 31 de marzo se convocó un referéndum sobre la proclamación de la República Islámica. Ganó el sí con un sospechoso 99,9%. La revolución islámica iraní había triunfado.
Desde el mismo día del triunfo, la revolución iraní hizo gala de una lejanía equidistante de las grandes potencias, tanto de Estados Unidos como de la URSS, sumado a la propia naturaleza del fenómeno chií, propició el que estadounidenses como soviéticos concluyesen en que la extensión de la revolución era la peor de las noticias. Había que acabar con ella antes de que se afirmase y, aún más, antes de que se extendiese. Y en las circunstancias de 1980, el único modo de conseguirlo era mediante la guerra. Pero ni una Unión Soviética enfangada en Afganistán, ni unos Estados Unidos todavía escaldados de Vietnam estaban dispuestos a asumir los costes, en todos los sentidos, de una guerra así. Entonces, ¿qué hacer? La solución la brindaría Saddam Hussein, que acababa de alcanzar el poder en el vecino Irak y que albergaba ambiciones de liderazgo en Oriente Medio. Jugando con los codiciosos apetitos de este, los occidentales confiaban en que les hiciera el trabajo sucio. Para Saddam no faltaban razones para la guerra. En primer lugar, ambicionaba la región del Juzestán, situada en el suroeste de Irán, poblada por árabes y que producía el 85% del petróleo de Irán, uno de los más fabulosos yacimientos del mundo, tanto de crudo como de gas natural. Por si fuera poco, resultaba evidente el peligro que el régimen chií representaba para un Irak que contaba con el 60% de chiitas. Además, Jomeini y Saddam se profesaban una profunda antipatía mutua. La guerra estalló en septiembre de 1980 con un potente y sorpresivo ataque iraquí tras recibir el apoyo del mundo árabe, en especial las monarquías del Golfo Pérsico. El ejército iraquí contaba con 10 divisiones de infantería y 2 mecanizadas, más de 2.500 carros de combate, unas 1.000 piezas de artillería y una aviación de primera calidad. Los iraníes, por el contrario, casi carecían de fuerzas armadas, por las purgas llevadas a cabo entre la oficialidad y el generalato y la expulsión de los norteamericanos, sin los que ni los tanques, ni los aviones, ni la tecnología funcionaban. Saddam, además, estaba convencido de que la población se rebelaría contra Jomeini. El ataque iraquí golpeó en el vacío ante la previsión iraní de dispersar sus aparatos. Aunque en tierra las cosas fueron mejor para los iraquíes en las primeras semanas, Irán reaccionó a base de coraje y envió a la pobremente armada Guardia Revolucionaria, los Pasdaranes, que detuvieron a las fuerzas de Saddam. A comienzos de diciembre, Saddam pasó a la defensiva. Estaba claro que aquella guerra no iba a ser el paseo militar en que pensaban en Bagdad. El conflicto se transformó en una guerra muy parecida a la Primera Guerra Mundial. Trincheras, alambradas, nidos de ametralladora, bombardeo de ciudades y gases. Los iraquíes usaron de estos con abundancia. Se calcula que unos 50.000 iraníes murieron a causa de su empleo. Unos meses más tarde, ya en 1982, la guerra dejó de librarse en territorio persa. Teherán había levantado un nuevo ejército recuperando a los militares purgados, apelando a su patriotismo y llamando al voluntariado. El potente ejército de Saddam se estrelló contra la dureza de la resistencia iraní y ya no se recuperaría. Intentaría incluso hacer la paz con Jomeini, pero este rechazaría dicha posibilidad. Irán perdió unos 800.000 hombres e Irak la mitad de esa cifra, pero sobrevivió, con lo que se le puede considerar vencedor de la guerra. Además, Saddam consiguió el efecto contrario al que buscaba. Si hubo algo que consolidó la revolución iraní, eso fue la guerra contra Irak. Al fin y a la postre, incluso la ONU condenó a Irak como potencia agresora.